Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Bien Público. Estamos desde el estudio central de Orbe 21, siguiendo la cariñosa y firme propuesta del Cardenal Bergoglio y Papa Francisco, fundador de este canal. Difundan lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y en tal sentido tenemos una enorme alegría de tener aquí en el estudio la presencia de un escritor, un catedrático de las ciencias empresariales, un experto en liderazgo. Me refiero a Bernardo Bárcenas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Que tuvo una idea muy original que de todos los matices y los perfiles que se han formado o se han dicho alrededor del Papa Francisco, has decidido hablar del perfil de líder. Exactamente, así es. Así que gracias por acompañarnos. Una breve pausa, los títulos y ya venimos. Gracias. A Bernardo Bárcenas, en nombre de tantos televidentes que querían decir: Bárcenas, ¿cómo surge la idea de escribir un libro con la perspectiva del liderazgo del Papa Francisco? Bien, el Papa Francisco, como recordarás y creo que recordarán los televidentes, irrumpió en la escena pública mundial fuertemente, sobre todo en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Ahí fue donde tuvo más visibilidad como líder, ¿no? Porque la verdad que congregar a 3 millones de personas en silencio en la playa de Copacabana es algo que no es muy frecuente, sobre todo hoy por hoy que no hay tantos líderes o tantos grandes líderes, ¿no? A partir de eso, un periodista de un diario de Argentina, un diario muy conocido, quiso hacer una nota sobre el liderazgo de Francisco, sobre su estilo de liderazgo. Yo di clases en algunas universidades y escuelas de negocios. Lo que hizo este periodista fue contactarse con el departamento de prensa de estas universidades y desde prensa me dijeron: Bernardo, vos que sos profesor de liderazgo, ¿querés escribir una nota sobre el liderazgo de Francisco? Dije, por supuesto, el liderazgo me apasiona, la figura del Papa Francisco, ni hablar, unir a los dos temas, era un proyecto maravilloso para mí, y así salió publicada esta nota el 4 de agosto, bajo el título El Papa revoluciona el paradigma del liderazgo tradicional, en el Diario de la Nación. A partir de esta nota, que fue leída seguramente por unas cuantas personas, una de ellas, una editora general de una editorial multinacional, Ediciones B, le gustó cómo había escrito yo acerca del liderazgo del Papa Francisco y me ofreció, se contactó conmigo para ofrecerme ni más ni menos que escribir un libro sobre su estilo de liderazgo, cómo es él como líder. No un libro de espiritualidad ni de fe, sino un libro de management, de empresa, un libro para que nos ayude a identificar cuáles son esas claves que tiene Francisco, que lo convierte en un líder global único, y poder implementarlas en nuestros equipos de trabajo, en organizaciones, en el deporte, en las empresas o en donde fuera, ¿no? Hemos visto en televisión en estas semanas la irrupción, usando tus palabras, del Papa Francisco en Estados Unidos y en Cuba. Se trata de un líder religioso, un líder espiritual, un líder moral. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay grandes celebraciones en el mundo y desde los balcones se vivaba el fin de ese conflicto terrible y las fuerzas que regresaban a sus casas y había algarabía. Hace mucho tiempo que no se veía a un líder moral, global, como se lo denomina al Papa Francisco, generar una conmoción multitudinaria en un país como Cuba, con 60 años de ausencia de la Iglesia y de un liderazgo religioso, y Estados Unidos con una minoría católica, un país
multicultural, multilingüístico, y de pronto aquel hombre de blanco con su sotana y su marcha genera un aluvión, una emoción. Como especialista en liderazgo, ¿a qué atribuís este fenómeno? Bueno, hay varias causas. Por un lado, creo que no hay grandes líderes, ¿no? Y creo que en todo caso los líderes o los que están en lugares de liderazgo, en realidad no tienen una vocación de servicio, y liderazgo es servicio. El liderazgo es servicio, no pretender ser servidos, como decía justamente el Papa Francisco hace 10 días en la Plaza de la Revolución, en La Habana, no pretender ser servido, sino servir. De hecho, termina con un quiasmo, ¿no? Termina esa homilía / discurso político, si se quiere, porque estaba en la Plaza de la Revolución frente a una gran imagen del Che Guevara, y él hablando frente a mucha gente, entre quienes estaba Raúl Castro, y terminó diciendo, porque queridos hermanos, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces, el liderazgo servicial para mí no es un tipo de liderazgo, para mí el liderazgo es servicio. Un líder tiene que estar al servicio de las necesidades genuinas de su gente. Entonces, cuando ya irrumpe en esta escena una persona que no pretende ser servida, sino que pretende estar al servicio, ya genera un cambio importante. Yo identifiqué 8 claves en el liderazgo de Francisco, y una de ellas es justamente que es un líder servicial. Jesús de Nazaret, que después de 2000 años sigue tan vigente, dijo exactamente eso. Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, he venido a dar mi vida por mis amigos, por el mundo, aún a precio de muerte de cruz. Cristo dio su sangre, su vida. Existe mucho escepticismo en este momento cuando vemos los migrantes excluidos. Se levanta la voz de Francisco dándole habla a tantos silenciados. Pero la percepción general es de que los líderes están para servirse a ellos mismos y viviendo en una dualidad o una polaridad: haz lo que yo digo, más no es lo que yo hago. Pero la humanidad está clamando con hambre y sed de justicia por un liderazgo como el que vos planteás. Ahora, el atributo esencial del líder es la verdad y la coherencia. Es uno de los más importantes, indudablemente. Estamos ante falta de liderazgos, como decía recién. Hace poco, y sin ánimo de nombrar empresas, pero esto es de público conocimiento en todo el mundo, hemos visto incoherencias entre lo que determinadas empresas multinacionales sumamente reconocidas, de países con una fama de altísima calidad y altísimos niveles éticos, decían una cosa y en realidad hacían otra, ¿no? Entonces hay mucha incoherencia, y esa incoherencia lo que hace es minar la confianza. Yo antes confiaba y ahora no sé por qué me han mentido. Yo creo que lo que justamente Bergoglio logró fue no cambiar él, no cambiar, seguir siendo el mismo de siempre. Eso es lo que genera ese ruido, esa fascinación, porque sigue siendo ese mismo hombre que camina con los mismos zapatos, que hace exactamente las mismas cosas, que no se olvida de los pobres, al contrario. Entonces, la coherencia es clave para el liderazgo. La coherencia ¿entre qué? Entre lo que pienso, entre lo que hago y lo que digo. Cuando lo que pienso es igual a lo que yo hago y es igual a lo que yo digo, cuando la triple moral está alineada, yo soy una persona coherente. La coherencia que inspira confianza. Y la confianza es el fundamento del liderazgo, dice John Maxwell, que es un pastor evangélico, que es una de las personas que más saben de liderazgo en el mundo, ¿no? Un gran autor. John Maxwell dice: la confianza es el fundamento del liderazgo. O sea, las bases. Cuando se hizo este edificio, primero se hicieron las bases de este edificio. Después se empezó a construir. Después construiremos nuestro estilo de liderazgo. Pero lo primero que tenemos que hacer es construir las bases. ¿Y qué es esa base para que no se venga abajo este estilo de liderazgo? Es la confianza. Cuando yo puedo cumplir algo, lo voy a prometer. Pero si no estoy seguro de poder cumplirlo, no lo voy a prometer. Porque si hago una cosa y digo otra, voy a ser incoherente y en ese momento la confianza entonces se va a romper. Una imagen que a mí me
conmovió mucho y que yo lo usé para poder inspirarme a la hora de escribir el libro eran 100, después 120 páginas de Word, yo en mi casa escribiendo el libro, las distintas versiones del libro, cada vez más profundo y cada vez más extenso, pero yo quería una imagen que me inspire, una imagen de Francisco. Busqué Google Imágenes, Papa Francisco, y encontré una y la puse al principio. Era más que nada para que me inspire a mí para escribir y que no sintiera que estaba escribiendo una tesis o un trabajo final de una maestría, por ejemplo. Es que esa imagen realmente me conmovió y me inspiró. Y esa imagen es la que terminó estando en la contratapa del libro, ¿no? Que son los zapatos de Francisco, esos zapatos con los que siempre caminó, rechazando, ¿no?, estos zapatos nuevos que le ofrecieron desde el Vaticano, ¿no? Ser coherente entre lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Si yo busco, si mi visión es una iglesia pobre y para los pobres, yo vivir de esa manera. Si quiero que la iglesia reciba a los refugiados, empezar por las iglesias de Roma, ¿no? Ser coherente es fundamental. Eso genera confianza. Bernardo, al leer tu libro y al escucharte, inmediatamente se produce la comparación. Cuando uno piensa en el liderazgo político, en el liderazgo institucional, si yo fuese un aspirante a algunos de esos lugares, diría, wow, el camino que propone el Papa Francisco es un camino eficaz, es rotundo, la senda de la verdad y la justicia premia, sin hablar, como dice el libro, con gestos, con actitudes. Nosotros lo hemos visto aquí en los pasillos del canal, con este calzado y con su vestimenta y con su quietud. Es el mismo. Bergoglio bendice con su presencia. Él vive como piensa. Esto no... Y no lo mareó la pompa vaticana y la suite pontificia. Santa Marta, un lugar sencillo para un seminarista, para un sacerdote de rango bajo. Pero él vive ahí. ¿Será contagioso el efecto Francisco en el liderazgo? ¿Se darán cuenta los líderes que están frente a una mala praxis, a un camino que conduce al descreimiento y que pone en peligro muchas cosas? Sí, definitivamente sí. Creo que es un líder que nos invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar, a hacer las cosas de una manera diferente y a entender que lideramos más con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿no? Ya pasó la época de los grandes discursos, ¿no? Ya hoy la gente no nos está escuchando, no nos está leyendo, nos están mirando, nuestros hijos nos miran. Hay gente que dice, che, qué macana se mandó mi hijo con lo que yo le hablo de valores. Y si no te está escuchando, te está mirando, nos miran todos. Vos fíjate, San Francisco de Asís hace ya 1000 años dijo una frase que a mí me pareció maravillosa, basándose en una frase de Jesús de Nazaret, dijo, vayan, a sus frailes les dijo, ¿no? Vayan y anuncien la buena noticia a toda la creación. Pero le agregó algo maravilloso, si es necesario usen palabras, porque lideramos con el ejemplo. El ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única, decía Einstein. Y creo que realmente es así, nos están mirando. Entonces, como líderes, en vez de pensar qué vamos a decir, que tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer. Eso me parece fundamental. Pero él, aparte de eso, ha tenido, me parece, un cambio, ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho él a partir de esta instancia nueva que le toca vivir en este momento de su vida, y aparte está dando grandes discursos, ¿no? Con palabras muy fuertes. Está apoyando sobre estos hechos, sobre esto que él hace, incluso grandes mensajes verbales, ¿no? Hagan lío, la manera en la que se presentó en el Congreso de los Estados Unidos, primer papa en la historia, en 200 años de historia norteamericana, que es invitado al Congreso de los Estados Unidos a disertar, y no solo eso, sino que arrancó un aplauso a los primeros segundos y terminó con varios legisladores muy emocionados, ¿no? Y arrancó diciendo: estoy feliz y orgulloso y muy agradecido de estar, ¿no?, en la tierra de los libres y de los bravos, ¿no?, basándose en un himno de ellos, ¿no? Y de esa manera logró generar esa empatía. O sea, tiene grandes discursos, pero la base está en lo que él hace. Lo mismo cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud. Lo primero que dijo al lado de la presidenta Rousseff, lo primero que dijo es: vengo a golpear, a batear el corazón del pueblo brasilero, ¿no? Vengo a golpear el corazón del pueblo brasilero, un corazón lleno de alegría, y espero que me abran ese corazón, ¿no? Fíjate, ya logró emocionar a la presidenta en los primeros segundos de discurso. O sea,
Tiene grandes discursos, pero si fueran solamente discursos, a eso voy, no lograría liderar de la manera que lo hace. Lo hace siendo coherente, comunicando con gestos, con una visión poderosa. Es un gran líder visionario. Todo líder es visionario, no existe el liderazgo sin visión, pero hay líderes más visionarios que otros, ¿no? Él tiene una visión muy clara. ¿Qué es la visión? La visión es una imagen mental de un estado futuro deseable. Es una imagen mental. Y liderazgo es ver el futuro y volver para construirlo tal cual lo viste, enamorarte de esa visión e ir hacia ella, ¿sí? Él ve una iglesia pobre para los pobres, esa es su visión, se enamora de esa visión y vuelve para construirla en el día a día, siendo coherente entre lo que predica y lo que hace. Dicen los buenos psiquiatras, psicoterapeutas que trabajan con la niñez, que los niños adivinan el pensamiento y el sentir de los padres, papá y mamá. Lo intuyen, lo tienen a flor de piel, siendo pequeñitos, siendo niños. Papá, ¿qué te pasa? No, yo estoy bien, lo que pasa, que el auto, mamá, pero se dan cuenta de esto. Estamos rodeados de gurúes, encuestadores, sociólogos, medidores de humor social. Nunca la historia humana tuvo este nivel de sofisticación tecnológica, conocimiento pormenorizado de los deseos, de las preferencias de los usuarios. Y la gente, la sociedad, la ciudadanía, los pueblos, son como los niños. A veces se confunden, a veces los encandilan, pero al ver la reacción multitudinaria en Estados Unidos y en Cuba con el arribo del Papa Francisco, uno se da cuenta que los hombres y mujeres de este tiempo queremos caminar por la verdad, por la coherencia, por la justicia, que no se dejan influenciar por los expertos en manipulación, sino que en el espíritu humano hay una necesidad de hacer pie. Dice que a los niños hay dos cosas que los aterran: los grandes ruidos y no hacer pie. En este sentido, Francisco, Jesús de Nazaret, se anima a decir: yo soy la roca, dijo Cristo, no, soy un lugar de seguridad. Habló desde la fe cristiana pura, que el obispo de Roma encarna. En tal sentido, Bernardo, estamos en una pregunta, ¿estamos en un momento de quiebre? Si el liderazgo no entiende lo que le pasa a la gente, millones caminando por las vías en Europa, gente como nosotros, que eran profesionales en Siria, en Irak, por citar algunos lugares, y hoy de pronto, ¿cuál es tu visión del impacto de este liderazgo que a través de las redes sociales y de los medios masivos llega hasta los confines de la tierra? Bien, creo que es un liderazgo que va a seguir motivando, entusiasmando a la gente, y sobre todo, Carlos, me parece que es muy genuino. Es un liderazgo genuino, él no pretende ser servido. Vos me preguntabas sobre la visión. La visión es el líder del líder. La visión es lo que nos lidera a cada uno de nosotros, nuestra visión. Cuando yo imagino, mañana particularmente tengo que estar en un país vecino dando una charla, entonces yo me imagino que tengo que estar ahí y después vuelvo para organizar todo para poder estar ahí, que sacar los pasajes, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo liderados por nuestra visión, ¿no? Lo interesante es que un líder no debe buscar ser seguido, y muchos líderes cometen ese error, buscan que la gente los siga. Lo que debe hacer un gran líder es enamorarse de esa visión, que es esa imagen mental de un estado futuro deseable, contagiar a las demás personas de esa visión y que juntos vayamos hacia esa visión que nos lidera. Un ejemplo interesante de esto es en la plaza de San Pedro, en el papamóvil, ¿no? Él escuchaba que la gente gritaba: Francesco, Francesco, Francesco. Pidió parar el papamóvil.
se dio vuelta, miró a la gente y dijo, no griten Francisco, griten Jesús. No me sigan a mí. Vamos hacia esa visión que nos lidera. Me parece que cuando entendemos que debemos ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos, estar al servicio de nuestra gente y no pretender que nos sirvan. Y no pretender que nos sigan, sino lograr una visión compartida, que es la que nos lidera, cambiamos la esencia del liderazgo. Y esta matriz, por así decir, esta estructura de liderazgo del Papa Francisco, del Cardenal Bergoglio, es aplicable a cualquier liderazgo, un colegio, un club, una comunidad de vivienda, para todo. Absolutamente, absolutamente. Una ONG, una empresa, en el deporte. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es alcanzar más y mejores resultados. Nosotros primero y después ayudar a otras personas a alcanzar más y mejores resultados. Liderazgo personal y luego liderazgo de equipos. Siempre y en cualquier lugar en el que hay personas, ellas necesitan pasar desde una situación actual insatisfactoria, punto A, digamos, a una situación ideal futura, alcanzar mejores resultados, liderar su propia vida. Y una vez que lo pueden hacer, ayudar a otros. Porque si no, esos otros, ¿cómo me van a seguir a mí si yo no puedo liderar mi propia vida? Entonces es un viaje a la propia alma el liderazgo, alcanzar más y mejores resultados y después, por supuesto, ayudar a los demás a que puedan alcanzarlos. Si no, como decía Jesús de Nazaret, seremos como ciegos guías de ciegos. Absolutamente. Gracias por tu visita, buen viaje. Bueno, te agradezco mucho. Recomendamos este libro y la semana próxima vamos a tener una sorpresita, vamos a obsequiar ejemplares del libro de Bárcenas. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí en Bien Público. Y como nunca, como decía Jesús de Nazaret, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.